Bueno, ahora paso en la parte 2 del video a explicar cómo llegar a respuestas con las fórmulas, que a mí me pareció más práctico que las reglas de 3. Es un poco más largo también. Bueno, primero te preguntaba que consigas o expreses la concentración en porcentaje masa-masa. Bueno, entonces vos decís, para llegar acá tengo que reemplazar los datos. Acá tiene que ser la masa del soluto y acá la masa del solvente. Bueno, ¿qué datos tengo? Yo puedo decir, del porcentaje masa-masa solo tengo los 130 gramos del soluto, que era el ácido sulfúrico, pero no tengo la masa de la solución. Por 100. ¿Por qué por 100 gramos? Porque habíamos dicho que el porcentaje masa en masa es cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de solución. O mejor dicho, en... Sí, está bien, en 100 gramos de solución. Pensé que lo había dicho mal. Bueno, entonces digo, bueno, acá me falta la masa del soluto. ¿Cómo la consigo? A la masa de la solución, quiero decir. Si no lo tengo ese dato. Y digo, bueno, conozco una fórmula que se llama la densidad de la solución, que se representa con la letra Rho del alfabeto griego. Y digo, bueno, la fórmula es M sobre B, o sea, masa sobre volumen. ¿Masa de qué? La masa de la solución sobre el volumen de la solución, para calcular la densidad. ¿Y yo qué dato tenía de la densidad nada más? Que era 1,05 gramos por mililitro. Después lo único que tengo es 130 gramos sobre el volumen de la solución. Tampoco tengo el dato del volumen. Y digo, bueno, entonces, ¿cómo llego? Esta fórmula no me estaría sirviendo. Ahora le van a ver el sentido a todo este recorrido, que es como, digamos, es un pensamiento lógico, digamos. Hay un dato químico que es que la densidad del agua que vendría a ser el solvente, es de 1 gramo sobre 1 centímetro cúbico. Esta es la densidad del agua y es un dato químico que habla del agua en cierta temperatura y del agua dulce. No estamos hablando del agua de mar ni nada. Pero esto es un dato químico. Se supone que estamos en una solución acuosa y este dato es relevante. ¿Por qué? Porque el agua cada 1 centímetro cúbico tiene una masa de 1 gramo. Eso es lo que me está diciendo la densidad del agua. Bueno, ¿y este dato a mí qué? Digo, bueno, yo necesito calcular la masa del solvente, pero no tengo ese dato. Solo tengo la densidad del solvente y el volumen del solvente. Entonces, ¿cuál es la masa del solvente? Digo, ¿me sirve el dato del solvente? Y en parte sí, ahora van a ver por qué. Entonces yo digo, tengo la densidad del agua, la densidad de la solución, del solvente es masa del solvente sobre volumen del solvente. Porque en este caso nos estamos fijando en el solvente, pero si no, la fórmula siempre es así. La densidad es masa sobre volumen. Entonces reemplazo los datos que tengo. Yo sé que la densidad es 1 gramo, digamos, sobre 1 centímetro cúbico, que es igual a la masa, que no la tengo, que es igual
al volumen que habíamos dicho que era de 600 centímetros cúbicos. Está expresado en milímetros, pero tengo que hacer el pasaje de unidades. Entonces reemplazo, o sea, paso multiplicando el 1 para acá, el 600 para acá y me queda 600 centímetros cúbicos igual a la masa del solvente. Como es masa, a los centímetros cúbicos los tengo que pasar a gramos. Del agua, del solvente, perdón. Entonces yo digo, bueno, ya tengo un dato. Tengo la densidad del agua, porque es un dato químico, y tengo, o sea, además de los datos que me da la fórmula, yo ya sé, por lógica, la densidad del agua, y además ahora obtuve la masa del agua, porque era el solvente, y hice la fórmula, y yo ya sé que es 600 centímetros cúbicos. Perdón, 600 centímetros, 600 gramos, estamos en masa, me había olvidado, pequeñísimo detalle. Ahora, yo quiero saber la masa de la solución, porque era lo que me estaba faltando para poder hacer esto, el porcentaje de masa. Para sacar esto, que es la concentración que me pide el ejercicio. Y yo tengo que despejar esto. Tengo que despejar, si no, no voy a llegar nunca. Yo el único dato que tengo es este, el de la masa del soluto, que era 130 gramos. Ahora tengo la masa de la solución. No, todavía no. ¿Cómo llego? Tengo que hacer que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, esta vendría a ser la incógnita para completar este dato. Y digo, 600 gramos era la masa del soluto, del agua, que recién... Mi letra es horrible, sorry. Que recién lo conseguí por la deducción de la densidad. Y 130 es los gramos del soluto, porque me lo dijo el ejercicio. Entonces 130 más 600, 730 gramos. Está todo en gramos, gramos y gramos. Esta es la masa de la solución, o sea, de lo que pesa el agua más el ácido sulfúrico. Ya tengo un nuevo dato, entonces, ¿ahora puedo reemplazar esto? Y sí, yo si lo reemplazo me queda 130 gramos sobre 730 gramos que recién lo conseguí acá. Y tengo que dividirlo. ¿Cuánto es? 130 dividido 730. Bueno, el porcentaje masa es 700, es 17,80. Acá usamos la calculadora, un número más largo, pero lo redondeamos. 17,80, que es lo mismo que puso la profe. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? El ejercicio. Que el porcentaje de concentración de ácido sulfúrico en 100 gramos de solución, porque estamos hablando de porcentaje, el porcentaje siempre se expresa en 100 y siempre en función a la solución, es de 17,80%, porque la expresión es en porcentaje. Bueno, ahí ya obtuvimos la primera incógnita, que era la concentración masa sobre masa. Ahora dice, averiguar la concentración del soluto, o sea, ¿de qué? Del ácido sulfúrico. ¿Pero qué? ¿Cómo es la fórmula?
el porcentaje masa del soluto sobre volumen de solución. Acá ya te está cambiando el esquema, ya no te pide masa sobre masa, sino masa sobre volumen. En masa sobre masa tenés los mismos unidades de medida. Masa sobre volumen no. ¿Por qué? Porque vas a tener una medida de volumen que es, por ejemplo, centímetro cúbico y en masa es gramos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, yo despejo y digo, ¿qué datos tengo de esto? Tengo solamente los 130 gramos de ácido sulfúrico. El volumen de la solución, no lo sé. Bueno, por 100 centímetros cúbicos. Porque esto es porcentaje, siempre está expresado en 100. Y digo, bueno, tengo que sacar el volumen de la solución. ¿Cómo lo saco? Y digo, cierto, la densidad me ayuda, porque la densidad siempre es masa sobre volumen. ¿Tengo la densidad? Y yo me pregunto, ¿tengo la densidad de la solución? Y sí, me habían dicho que era 1,05 gramos, entonces reemplazo. Densidad era masa sobre volumen, pero yo quiero saber el volumen. El volumen de la solución, ¿no? Entonces es masa por densidad. Bueno, despejo, reemplazo los datos que tengo. La masa de la solución era 700 gramos, porque lo conseguí a ese dato. O sea que me falta la densidad, y la densidad es 1,05 gramos por mililitro. Sobre mililitro. Imaginemos que ahí está el 1, ¿no? Porque si no... Entonces, digo, bueno. Perdón, acá va sobredividido. Ahí está. Porque la fórmula... Acá me confundí. Puse la P multiplicando y es dividiendo. Perdón. I'm sorry. Porque es al revés. O sea, quiero saber el volumen, entonces es masa sobre densidad. Ahora sí. Ahí está. Me quedé con la masa. Bueno, entonces despejo. Tengo que hacer esto. ¿Cómo lo hago? De 730 gramos. Sería... ¿Cómo se hacía esto en la secundaria? A ver, en la primaria era... das vuelta, te queda 1 milímetro sobre 1,05 gramos. Despejo los gramos. Me queda que el volumen es igual a 1 milímetro dividido 1,05. No puede ser. Es 730 dividido 1,05. Wow, 730 por 1 dividido 1,05. Me queda 730 dividido 1,05. ¿Cuánto me da el volumen entonces? 900 mililitros. 695 quiero decir. ¿Qué? Estamos hablando de volumen. Y debería ser centímetros cúbicos. Pero como el volumen también lo podemos asemejar a la capacidad, vamos a decir que son 695 mililitros. Ya tengo un nuevo dato. O sea, hasta ahora conseguí el porcentaje de concentración, la masa de la solución. Tengo la densidad del agua. Ahora tengo el volumen de la solución. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Despejar en la fórmula del porcentaje, masa sobre volumen, para llegar al dato que me piden. Entonces digo, bueno, yo quiero saber el porcentaje de la masa del soluto sobre el volumen de la solución. Bueno, vamos a ver, reemplazo y digo 130 gramos sobre el volumen que lo obtuve ahora, que es 695 mililitros por 100 centímetros cúbicos, porque estamos hablando de porcentaje. Entonces hago 130 dividido 695. ¿Y cuánto? En porcentaje. Me queda que la concentración del ácido sulfúrico
en 100 centímetros cúbicos de solución es 18,70%. ¿Por qué? Porque 130 dividido 6,95. Acá recuerden que vos tenés 130 gramos sobre 600 mililitros por 100 centímetros cúbicos, porque estamos hablando de volumen. Paso mililitros a centímetro cúbico, despejo los centímetros cúbicos, me queda solo en los gramos. O sea que este porcentaje de 18,70% está aplicado en gramos. Bueno, bien. Ahora hay que entender cómo llegar a la molaridad. Ya más o menos habíamos dicho lo que es la molaridad. Y yo tengo la fórmula. A ver. La molaridad con la M mayúscula del soluto es igual a moles de soluto sobre litros de solución. Voy a poner una L así mayúscula porque si no, no se entiende que es una L, parece un palito. ¿Esto qué es? Volumen. ¿Esto qué es? Masa. Pero nada más que expresada en moles. Porque los moles vienen a ser la suma, o sea, la sumatoria del peso atómico. Bueno, yo digo, ok, tengo que reemplazar los datos de acá y acá para llegar a la molaridad que me pide el ejercicio. Pero ¿cómo calculo los moles de soluto? O sea, ¿cómo hago los moles de soluto? Tengo que conocer la masa molecular. Voy a suponer que la masa molecular la hago así con la M, más larga. ¿Y qué es la masa molecular? Bueno, es la suma. Este vendría a ser el signo suma. ¿De qué? O sea, esto es una letra griega, pero se usa para decir o significar suma. La suma de los átomos que constituyen la molécula. ¿De qué molécula? Del ácido sulfúrico, porque estamos hablando del soluto. Yo quiero hacerle esto en función del soluto. Bueno, tengo que sumar los átomos de las moléculas del ácido sulfúrico. Bueno, ok. ¿Qué hago? Bueno, vas a la tabla periódica y te fijas, el hidrógeno. Voy a borrar esto para que se entienda. En la tabla periódica del hidrógeno, ¿cuánto me dice que pesa? O sea, ¿cuánto es la masa atómica que tiene? Bueno, la tabla periódica dice 1,08. Pero hay 2. Entonces multiplico por 2, porque en la fórmula del ácido sulfúrico hay 2 hidrógenos. No sé por qué se va fuera de foco esta cagada. Bueno. Y de azufre, ¿cuánto dice la tabla periódica? Dice 32,06. 22,066. Uy. Si es que no quiero que se me vaya fuera de foco. Bueno, el oxígeno. ¿Cuánto dice la tabla? 15,999. ¿Y cuántos hay en la fórmula de la molécula? 4. Ahora hago toda la suma de esto. O sea, esto más esto. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto sería la masa molecular? 98,078. ¿Qué? Gramos. O masa molecular. Que en realidad acá hay un detalle. Cuando hablamos de una molécula como la del ácido sulfúrico,
estamos hablando de que se expresa en UMA. Cuando hablamos solo de que estamos hablando, por ejemplo, de la masa molecular del hidrógeno, que es un átomo solito, no usaríamos UMA. En este caso sí, porque es una molécula. Bueno, acá viene la función de la tabla periódica, ¿no? Porque según vimos, la explicó y para algo sirve. O sea, hay todo un desarrollo para llegar a resolver algo. Ahora, volvemos. La molaridad era igual a los moles de soluto sobre los litros de solución. Bueno, la masa molecular ya la saqué para llegar a los moles de soluto, porque los moles de soluto de alguna manera era lo mismo que los moles que la masa molecular. Bueno, entonces reemplazo. Habíamos dicho los moles de soluto sobre el volumen de la solución. Pero tengo que convertir la masa atómica. ¿Cuánto era la masa atómica? Para calcular el los moles de soluto. Tengo que convertir la expresión dada en masa atómica, que es 98,08 gramos, a gramos por mol, para poder hablar de moles sobre soluto. Bueno, ¿cómo me dice la fórmula del mol del soluto? Que es igual a gramos del soluto sobre la masa molecular del soluto. De espejo, mol era 130 gramos de ácido sulfúrico sobre 98,08 gramos que obtuve de masa molecular, que es casi lo mismo que decir mol, pero nada más que acá lo tengo que convertir. ¿Cuánto me da el mol si hago esta división? 130 dividido 98,08 me da 1,32 gramos mol. Ahora ya despejé las unidades. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí puedo pasar a esta fórmula. ¿Por qué? Porque para reemplazar esto tenía que llegar a una unidad de medida. Yo no podía poner 98,08. Porque acá me estaba pidiendo los moles del ácido sulfúrico. Y yo solamente había obtenido la masa molecular del ácido sulfúrico, que no es lo mismo que el mol. Para obtener el mol tenía que dividir los gramos de la solución del ácido sulfúrico en la masa molecular del ácido sulfúrico. Y me da 1,32 el mol. Acordémonos que el mol es una unidad de medida que sintetiza números enormes de átomos y de moléculas. Porque acá no olvidemos que no es que hay una sola molécula de ácido sulfúrico en el vasito. El vasito está lleno también, o casi lleno de ácido sulfúrico. Entonces yo no puedo decir, pongo 98,08 ahí. ¿Por qué? Porque estarías dando a entender que en la fórmula hay una molécula sola de ácido sulfúrico. Y en realidad no, hay 130 gramos, que traducido a moles, ¿cuánto es? Es 1,32. Por eso tenés que despejar la masa molecular, convertirla a moles. Porque estamos hablando de moléculas. Son muchas moléculas. Entonces en 130 gramos de ácido sulfúrico, ¿cuántos moles hay? En este caso 1,32. ¿Y cómo llegué? Y porque tuve que encontrar la masa atómica de cada elemento que lo compone, del hidrógeno, del oxígeno, del azufre. Y luego tuve que convertirlo, o sea, traducir ese lenguaje de masa molecular a moles con esta fórmula.
acá no está, o sea, el ejercicio no te pide que digas, bueno, ¿cómo llegaste a esa fórmula? No, sino que despejes y reemplaces y apliques las unidades correspondientes y entiendas lo que significa en química lo que estás haciendo. Entonces, la molaridad era moles del soluto, o sea, del ácido sulfúrico, sobre el volumen de la solución. Ok. Entonces digo, ya conseguí los moles de soluto. 130 gramos de ácido sulfúrico son 1,32 moles.